porque de lo más vil y menospreciado, escoge Dios. Hoy juntos conoceremos el testimonio de otro integrante del grupo Resurrección GES. Te invito a que nos acompañes y puedas ver este testimonio, y sin más que decir y sin más pérdida de tiempo, los dejo con nuestro hermano. Dios les bendiga, amigos y hermanos de la página Resurrección GES. Mi nombre es Esteban Rivera y en esta ocasión pues Dios me dio el privilegio de poder hablarles a usted y contarles un poco de mi vida. Tengo edad de 22 años, soy parte del Ministerio Pentecostés Jesucristo es el Señor. Desde muy temprana edad conocí a Cristo, que mi madre me indujo en los caminos del Señor, y yo iba adquiriendo conocimiento cada día de la palabra. Ellos me hablaban y me decían que Cristo era la verdad, Cristo es el camino. Pero como todo joven llegué a cierta edad, ya a la edad de 11, 12 años, mi mirada ya no estaba en cara a Cristo, sino enfocaba mucho en las cosas de la vida. Empecé a lo que era andar detrás de bailes, de discotecas, y empecé con amistades que la verdad no me convenían en el colegio. Recuerdo que los viernes nos íbamos a lugares donde nos reuníamos un muy gran grupo de jóvenes, armábamos fiestas, había cualquier tipo de predicción, había lo que era bebida, había vicio, una sola perdición. Reuníamos simplemente para hacer cosas desagradables ante los ojos del Señor. Para nuestro pensamiento, nuestro ver, eran cosas normales. Pues transcurrió el tiempo, me fui creciendo en ese ambiente y mi madre, la verdad, nunca se daba cuenta de esto, por así escondida de ella. Engañaba a mi madre muchas veces, le decía que tenía que ir a hacer tareas en grupo y lo que hacía era escaparme. Muchas veces fui a lugares como aquí en nuestro territorio están sumamente catalogadas como en alta peligrosidad. En este tiempo, pues, gloria al Señor, porque Dios me guardó de muchas cosas. Me guardó incluso varias veces de la muerte. La que más recuerdo fue la que llegó a la edad de mis 19 años, cuando en una ocasión estuve a punto de perder la vida por mi propia mano, cuando detrás del patio de la casa de una vecina mía, en un lugar oscuro, me iba a quitar la vida. Pero como Dios es grande en misericordia, ya tenía un propósito y un plan para mí. Llegaron justamente las vecinas porque ellas ni sabían que yo estaba en ese lugar, sino que ellas iban a hacer los oficios de la casa como a las 10:30, 11 de la noche más o menos. Ellas iban a lavar los trastes de la cena y me vieron. Gracias a que Dios puso a esas personas, yo no actué contra mi propia vida y pues seguí en el camino. Mi vida anterior pues era andar en carnavales. Cuando venía un carnaval acá a La Lima, mi vida era subirme a una tarima, bailar. Era lo que a mí me apasionaba. Las acciones poco a poco fueron creciendo y aumentando, y me iba sumergiendo cada día más en ese ámbito. A probar la bebida, lo que es el alcohol, y probé el cigarrillo, pero basta solo con ponerme un cigarrillo en la boca, de lo cual afectaba no solo mi vida física, sino también mi vida espiritual, y de lo cual no me daba cuenta. Pues cuando llegó el cierto momento, muchas veces mi madre me volvía a hablar de la palabra, que Cristo viene pronto, que no quieres nada con Cristo y con todo el dolor de mi alma te vas a quedar, si te morís vas a ir al infierno, porque aunque las palabras de mi madre eran duras, siempre me habló como tenía que ser, y así como me habló a mí, le habla a todos mis hermanos, a toda mi familia. Mi madre para mí siempre ha sido una persona de ejemplo, de valentía, una persona persistente, una persona sometida a Dios, y gracias a las oraciones de mi madre durante mucho tiempo, pues llegó el 22 de enero del 2019, en esa misma noche que yo estuve a punto de quitarme la vida. El Señor permitió que esas personas me llevaran a mi casa de hogar, y yo lloraba, y esa misma noche pues yo amargamente lloraba por las noches y solo guardaba silencio, no le decía a nadie, e incluso muchas veces actué sin conocimiento e hice acciones de las cuales yo no sabía. Pues todo ese tiempo fue percotando en mi vida hasta que llegó ese momento que yo dije ya no puedo más, y aquella persona me decía en mi oído que ya para qué seguir sufriendo, para qué seguir argumentando tantas cosas, que era mejor quitarse la vida. Es cuando me llevaron a mi hogar,
a mi casa de habitación. Mi mamá llorando me tomó en sus brazos y empezó a orar por mí. Mediante la oración de mi mamá, como pude, agarré mi teléfono y le hablé a mis pastores y le comuniqué lo que pasaba. Yo le decía cuánto tiempo tuve de lo que me pasaba en mi vida. Yo te aconsejo, joven, que me estás viendo, que cuando a ti te vengan problemas de depresión, de ansiedad, porque la mayoría de jóvenes o de personas las pasamos, acércate a tus padres, porque aunque muchas veces tú digas no te quieren, pues al final son las personas que Dios ha puesto en tu vida para que te guíen, para que te guarden, para que te aconsejen. Y ese fue mi peor error, no hablar con mis padres, no hablar con mi mamá de lo que me sucedía, porque yo sé que si yo me acercaba a mi mamá, yo tenía una amiga. Cuando llegó a ese punto, a punto de quitarme la vida, pues Dios tuvo misericordia de mí y mi madre empezó a orar por mí. En eso mi mamá mandó a llamar a nuestra hermana Carmen Díaz y ellas juntamente me llevaron al ministerio, al templo de la Martínez, y entre ellas dos, me recuerdo, esas dos siervas empezaron a orar por mí, que según testifican varios amigos que escucharon afuera del templo, se escuchaba peor que cuando mataban un cerdo, cuando ellos oraban por mí. Mi hermana Carmen me decía que era tanto lo que yo sentía, que era una fuerza impresionante que yo tenía, que no me podía ni contener. Mientras ellas oraban por mí, por liberación, el demonio que había en mí me atacaba directamente a mi cuerpo. En esa ocasión hasta intenté ahorcarme yo mismo con mi propia mano, pues ellas por medio de las oraciones pudieron quitarme la mano. Y en esa misma noche pues fui liberado de esa depresión que cargaba mi vida, de ese sufrimiento que había en mi vida. Y el Señor en su grata misericordia, en su gran bondad, pues me permitió conocerle nuevamente esa hora. Ese 22 de enero que bien no recuerdo, fue un lunes por la noche, ese día acepté a Cristo. Y desde entonces pues yo le di gloria al Señor por lo que hizo en mi vida. Y empecé a ir a la iglesia nuevamente, poco a poco. A pesar de que aún las cosas del mundo me atraían como joven, de repente ni un culto por irme a mis amigos, al lugar como el parque, al cine. Pero poco a poco el Señor me iba haciendo entender. Llegó un tiempo, tomé la decisión de bautizarme. Y desde ese entonces pues yo puedo decirle y puedo testificar, me ha venido pruebas, ha venido muchas veces desánimo en mí, pero el Señor me ha levantado, el Señor me ha restaurado. El Señor ha hecho algo tremendo en mí que aún falta mucho por mejorar. Y a pesar de que no soy perfecto, como dijo el apóstol Pablo, cada día me quiero esforzar por llegar a ser el hombre perfecto que Cristo quiere en nosotros y llegar a ser un joven el cual ayude a muchos jóvenes que hoy andan perdidos en el mundo que yo anduve. Yo sé que por medio de los testimonios muchos conocen a Cristo. Yo sé que por medio de nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, muchos conocen a Cristo. Y ese es el anhelo que está en mí, que cada día parecerme más a Cristo, que en mi corazón, como era el corazón del siervo David, conforme al corazón de Jehová, así quiero que sea en mí. El Señor poco a poco me hizo entender y me dio la palabra que por qué a mí. Y yo pude entender que tantas cosas que hoy en día quizás ustedes no comprenden y que hay tanta duda en su mente, yo les diré, Cristo es un amigo verdadero, es un amigo sincero, es el único que está en buenas y malas, es el único que está cuando tú te sientes solo. Y yo te aseguro que si tú lo buscas, amigo, tu hermano que te has apartado del ministerio, de la iglesia, si tú lo buscas lo vas a encontrar, porque como joven buscamos las pasiones del mundo. Pero dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios que hay caminos que al hombre le parecen correctos, mas su fin es camino de muerte. Y yo te animo a seguir adelante, síguenos viendo, comparte las transmisiones, cada noche, cada culto, tú miras, yo te aseguro, esas alabanzas que esperamos que sean para la honra y gloria del Señor, esa palabra que Dios da, quizás una dinámica, qué sé yo, hasta lo más mínimo que hacemos aquí, lo hacemos para agradar al Señor, no por jactarnos que somos mejores que otros, que tenemos un ministerio grande, no, sino que lo hacemos para que tú conozcas del Señor. Queremos traspasar fronteras, ¿por qué? Porque esta palabra no solo es de darla en Honduras, no, es de llevarla a todo el mundo. Ese es mi consejo y fue un placer haber hablado en esta noche. Y yo les digo que Dios les bendiga y recuerda, Cristo viene pronto.